Luego de una temporada en la que el club merengue no pudo conquistar la Liga Española ni la Champions, el rey de Europa llegaría a la temporada 2023-2024 con un objetivo crucial: conquistar su 15ª orejona. En el video de hoy hablaremos del camino que llevaría el Real Madrid rumbo a la final en Wembley para hacer su hazaña histórica. Si ya eres antiguo en el canal, sabrás que llevaremos el orden cronológico, dividiremos el video en capítulos y mencionaremos cómo el club merengue lograría proclamarse nuevamente como el campeón y el verdadero rey de Europa. El jueves 31 de agosto del 2023 se haría el sorteo de la fase de grupos en la que los 26 clasificados automáticamente y los 6 ganadores de la ronda del playoff quedarían emparejados. Los blancos estarían en el grupo C, mismo en el que también se encontraban el Unión de Berlín, Napoli y Braga respectivamente. El estreno del club merengue en la fase de grupos se daría con el Unión de Berlín en el Santiago Bernabéu. En el amanecer del partido, los locales se acercarían con un par de llegadas aéreas en las que Joselu remataría al arco y por poco ponía la primera anotación. Desde la pelota quieta, Álava intentaría sacudir la red rival en un disparo que sería desviado. En la reanudación, el club alemán usaría la unión colectiva cuando Behrens asistiría a Gosens, quien ajustaría un disparo que golpearía el lateral de la red. El Madrid no encontraba cómo hacerle daño a los de hierro y Luka Modric con un zurdazo ponía a prueba los reflejos de Ranau. Los blancos serían persistentes y la combinación Bellingham-Joselu por poco rompe la paridad, y cuando parecía que el rey de Champions se estrellaría con un empate con sabor a derrota, los pies del 5 inglés encontrarían un agónico gol que hacían estallar en emoción a los aficionados del club local en la Casa Blanca. Con aquel gol, los merengues sentenciarían el 1-0 que les permitía tomar los primeros 3 puntos en la fase de grupos. En la jornada número 2, el Real Madrid iría hasta Italia para jugar contra el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. Sobre los primeros 5 minutos de partido, Rodrigo en una cabalgata se encontraría en un 1 contra 1 en el que Meret con su atajada saldría como vencedor. El espíritu maradoniano impulsaría a los azules y por medio del cabezazo de Ostigar los locales se encontrarían el primer tanto del compromiso. El empate no se demoraría en llegar y en la atenta recuperación de Bellingham el 5 inglés se la pasaría a Vinicius, quien con un efectivo remate pondría nuevamente las tablas en el marcador. La inyección anímica del empate se notaría y Bellingham se llevaría el balón hasta el área para batir la puerta de Meret, colocando de esta forma el 1-2. Reanudada la segunda mitad, el VAR intervendría para indicarle al juez central de la mano de Nacho en el área y Zielinski sería el encargado de empatar nuevamente el partido. Pero como los grandes, el club merengue resurgiría y el fortísimo e inesperado trayazo de Valverde harían que la fallida tajada de Meret fuera insuficiente para impedir el 2-3. En un partido tan emocionante y lleno de goles, los dirigidos por Carlo Ancelotti encontrarían una valiosa victoria en Italia. La siguiente fecha se jugaría en Portugal ante el Sporting Club de Braga. En el primer cuarto de hora, Vinicius Junior desbordaría por su banda y serviría un decisivo pase que Rodrigo cambiaría por gol. En la segunda mitad, Jude Bellingham sembraría un señor riflazo que pondría a prueba los reflejos de Magalhães. El inglés se mostraría determinante en el ataque y minutos después volvería a probar, teniendo esta vez éxito para batir la meta de los contrincantes, pero 2 minutos luego Diallo pondría el descuento en el marcador. No siendo más, el Madrid seguiría con su racha ganadora, logrando vencer nuevamente como visitante. En la cuarta jornada de la fase de grupos, el Real Madrid volvería a la Casa Blanca y recibiría esta vez al Braga en el Santiago Bernabéu. El club portugués llegaba con cierta sed de venganza y en una jugada individual, Cristian Borja encontraría un penal luego de que Lucas Vázquez le cometiera esta infracción. La falta sería ejecutada por Diallo, quien se encontró con el gran paradón de Lunin. Cerca de la media hora, Rodrigo se libraba de la marca rival y pondría un pase decisivo que Brahim Díaz solo tuvo que empujar. En la segunda mitad, Vinicius no desaprovecharía y aumentaba la ventaja en 2 goles para su equipo. Posteriormente, sería Rodrigo quien bañaría a Mateus para sentenciar un contundente 3-0 en el marcador. Pese a que el Braga quiso parecer un rival difícil al comienzo del partido, el Madrid no sufriría y le regalaría a su afición una cómoda victoria en casa. Para el próximo partido, los merengues volverían a jugar de local para disputar su segundo encuentro contra el Napoli. El club italiano se tomaría de momento la capital española cuando en una jugada colectiva Di Lorenzo asistía a Simeone, quien batiría la portería de Lunin. Pero en la siguiente jugada, Brahim se la pasaría a Rodrigo, quien ajustaría un fortísimo remate que no podría ser atajado por Meret. El club blanco haría respetar la casa y Álava serviría un preciso centro que Bellingham posteriormente impactaría con su cabeza para colocar el 2-1 en el marcador. Reanudada la segunda mitad, Sambo Anguissa fusilaría la meta blanca para colocar un empate parcial. Minutos después, Mendy crearía una ocasión clara de peligro que Joselu mandaría a las nubes. La calma llegaría al club de los vikingos cuando el joven canterano Nico Paz encontraba el 3-2 desde la media distancia y al borde del final, Joselu le daba a su equipo la anotación que tanto había perseguido en el partido y sentenciaría un sólido 4-2 en el global.
global. Para cerrar la fase de grupos, el club español iría al Estadio Olímpico en Alemania para enfrentar por segunda vez al Unión Berlín. El encuentro sería capitalizado en primera instancia por el conjunto local cuando en el cierre de la primera parte Volant lograba adelantar a su equipo. En la segunda mitad, el 11 brasileño del club merengue centraría una esférica que posteriormente Joselu impactaría de forma efectiva con su cabeza para batir la meta adversaria. Aquel día el español de la casaca 14 del Madrid se encontraba iluminado y nuevamente con su cabeza anotaría para romper las tablas. Pero los locales se echarían tierra de por medio con el fortísimo remate con el que Kral derrumbaba la puerta del club merengue y al borde del final Daniel Ceballos vencería por tercera ocasión la meta de los locales, dando por definitiva una victoria para el rey de Europa. Con esto el Madrid completaba su fase de grupos de manera perfecta, ganando todos los partidos hasta la fecha y liderando el grupo C, seguido del Napoli, que con 10 puntos fue el segundo sobreviviente del grupo. De los 14 campeones de Europa que clasificaron a fase de grupos, 8 pasaron a octavos de final, entre ellos el máximo ganador de orejonas. El 13 de febrero del 2024 el conjunto blanco comenzaba su travesía en la fase de eliminación directa. La ida de los octavos de final sería en el Red Bull Arena ante el Leipzig, un club alemán que habría pasado como el segundo del grupo G, solamente por debajo del que para este entonces era el vigente campeón de la competencia, el Manchester City. En el primer minuto el colegiado anularía el gol de cabeza de Schlager por fuera de juego. Los locales seguirían insistentes y Sesco asestaría un balonazo que golpearía el lateral de la red. En el inicio de la segunda mitad, la técnica individual de Brahim Díaz marcaría la diferencia y Gulasic no lograría atajar su disparo. Con esto el Madrid encontraba entonces un valioso tanto en el partido. Los merengues quisieron distanciarse aún más en el resultado, pero Vinicius Jr. estrellaría la esférica con el vertical y los toros rojos intentarían en múltiples ocasiones igualar el resultado, pero se estrellarían con las felinas atajadas de Lunin. El Santiago Bernabéu daría lugar en el que se disputaría la vuelta de aquella llave de octavos. El Leipzig tendría sus acercamientos a la meta merengue en la primera parte del partido, pero Openda se mostraría errático a la hora de definir. Los merengues también buscarían abrir el marcador parcial con el fortísimo remate de Kroos y el potente disparo de Rodrigo, pero Gulasic se mostraba como un muro impasable por momentos, hasta que en una contra galáctica Bellingham serviría a Vinicius y el brasileño no dudaría en batir con frialdad la meta de los sajones, distanciando en el global a su equipo por 2 goles de diferencia. El club alemán persistiría y Orbán volvería a avivar las esperanzas de los toros rojos con un remate de cabeza que representaba el empate en el marcador parcial. Y si bien el club germano buscaría la paridad en el global una y otra vez, al final no pudo ser. Con este resultado el Madrid pasaba a la siguiente fase luego de eliminar en una emocionante llave al club del Este. El siguiente duelo para el Madrid proponía una revancha interesante. Su oponente sería el Manchester City, un club con el que ya tenían una cuenta pendiente en la pasada Champions, y es que los dirigidos por Pep Guardiola habían destrozado en la anterior versión del campeonato a los merengues con un marcador global de 5-1. La ida del partido se jugaría en el Santiago Bernabéu. El club inglés no iría con rodeos y desde el inicio Silva tomaría por sorpresa a Lunin en un tiro libre con un cobro inesperado que pondría el primer gol del partido. Los Citizens no sacarían el pie del acelerador y Erling por poco batía la meta del ucraniano por segunda ocasión. El Real Madrid se lograba librar un poco de la presión a la cual estaba siendo sometida cuando Camavinga infundiría un disparo que sería posteriormente desviado por Rubén Díaz y que colocaba la paridad en el global. Un minuto después de la primera anotación de los blancos, Rodrigo haría estallar de júbilo el Santiago Bernabéu por segunda ocasión para celebrar una momentánea remontada. El partido estaba siendo de toma y dame y no se volvería a celebrar un gol hasta que en el minuto 65 Foden lograría fusilar sin contemplación alguna la portería de los locales. El City parecía haber encontrado la receta infalible con remates fuera del área y esta vez Guardiola haría lo mismo 5 minutos después para poner el 2-3 en el marcador. Los blancos estaban en apuros y faltando menos de 15 minutos para el final, Vinicius entraría un balón a Valverde, quien sin dejarla caer rompería la portería de Ortega, colocando de esta forma las tablas por segunda ocasión. En un partido tan emocionante, un empate sería quizás lo más justo para ambos equipos, que lo dejaban todo para la vuelta. El segundo partido de los cuartos de final daría lugar en el Estadio Ciudad de Manchester. La primera aproximación llegaría de los pies de Camavinga, el cual probaría desde fuera del área en un remate atajado por Ederson, pero un minuto después Rodrigo dispararía 2 veces y sería la segunda oportunidad que la humanidad de Ederson no sería suficiente para impedir la anotación de los merengues. Posteriormente los locales buscarían empatar el partido a como diera lugar en diferentes ocasiones, pero ninguna de estas oportunidades se les daría de momento. No obstante, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe y faltando un cuarto de hora para el final, los Citizens se volverían a meter en el partido gracias al remate a quemarropa de De Bruyne. El Real Madrid estaba contra las cuerdas, pero en ningún momento la presión los hizo dudar y luego de una prórroga en donde no habrían goles se llegaría al lanzamiento
lanzamiento desde el punto penal. Desde los 11 pasos, el rey de Europa sudó frío cuando Ederson le adivinaba el primer lanzamiento a Luka Modric, pero hasta ese momento nada estaba definido. El resto de los cobros del Madrid fueron acertados y los errores de Bernardo Silva y Mateo Kovacic hicieron que la tanda de penaltis finalizara con un marcador de 3-4 a favor de los merengues. El Madrid, ante toda adversidad, pudo cobrar aquel saldo pendiente de la anterior competición y saldría victorioso en su revancha. La instancia de semifinales para el Madrid era un hecho y sacaban el siguiente dato curioso. De las últimas 14 Champions jugadas, el club español habría llegado 12 veces a las semifinales del torneo. Simplemente un dato que refleja la grandeza de los blancos. Y para llegar a la final, el Madrid tendría que derrumbar al gigante alemán. Tendría que eliminar al Bayern Múnich. La llave de aquella semifinal sería un duelo emocionante de ida y vuelta que comenzaría en el Allianz Arena de Múnich. El conjunto alemán comenzaría atacando desde el inicio y Harry Kane asistiría a un Sané que se encontraba con el paradón de Lunin. Pasados los 20 minutos, Kroos haría un pase que rompería la línea defensiva, el cual recibiría a Vinicius Jr. para anotar el primer tanto del partido. Y al borde del final de la primera parte, Harry Kane por poco pone nuevamente la paridad desde el tiro libre. En la apertura del segundo tiempo, Kroos intentaría ampliar la ventaja para su equipo, pero un atento Manuel Neuer lo impediría. Seguido a esto, Leroy Sané regatearía a Mendy y ajustaría un sablazo imposible de parar para el guardameta ucraniano. El Bayern no sacaría el pie del acelerador y Musiala encontraba un penal por la falta que cometería Lucas Vázquez dentro del área. Aquella infracción sería cobrada con éxito por Harry Kane para colocar el 2-1. El club alemán estaba gobernando el partido a diestra y siniestra, pero casi al final, Min Jae Kim sujetaría ilícitamente a Rodrigo, ocasionando un penal que por medio de los pies de Vini representaría el empate para los blancos. Si la ida había sido emocionante, entonces la vuelta en el Santiago Bernabéu sería un partido no apto para cardíacos. Los locales buscarían romper el empate en el global desde muy temprano cuando Vinicius pegaba un balonazo en el vertical y Neuer estaría atento para salvar el remate ejecutado por Rodrigo. Harry Kane tomaría la pelota como venía y con un fuerte remate probaría los reflejos del portero merengue. En la segunda parte se daría de nuevo la combinación brasileña Vinicius-Rodrigo, pero el balón pasaría muy cerca de los tres postes. Esto no pausaría al máximo campeón de Europa y en diferentes ocasiones los locales intentarían sobreponerse en el marcador, pero se terminarían estrellando con las grandes paradas de Manuel Neuer, quien parecía un muro impasable por momentos. Sobre el minuto 67, el conjunto visitante anotaría de los pies de Davies, colocando de esta forma al Madrid contra las cuerdas, al borde de la eliminación. La afición madridista celebraría momentáneamente un gol de Nacho, que posteriormente sería anulado por una falta previa a Kimmich, pero el Madrid insistió, persistió y nunca desistió, y al borde del final José Lu anotaría en dos ocasiones a favor del equipo local, lográndole dar una sorpresiva y emocionante vuelta al marcador. Y antes de acabar el partido se encendería la polémica cuando el Bayern anotaba un empate en la última jugada del encuentro al minuto 90 más 12 de añadido y que sería invalidada por offside. El final del compromiso llegaría y la afición madrileña estallaba de júbilo. Luego de muchas emociones vividas, el Real Madrid llegaba a su 18ª final de Champions en toda su historia. Londres sería la ciudad en la que el Real Madrid jugaría una final histórica ante otro gigante de Alemania, Borussia Dortmund, que ya había dejado en el camino a rivales como el PSV, Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, iría con la gran ilusión de agregar una segunda orejona a su palmarés. En el estadio de Wembley, el árbitro central Slavko Vincic daría inicio al partido. El Borussia Dortmund se aproximaría primero, Adeyemi se llevaría a Courtois, pero la pelota se le iría algo lejos y no alcanzaría a definir como era debido. Un par de minutos después, los dirigidos por Terzic rozarían la gloria cuando Füllkrug estrellaría la esférica con el vertical. A 5 minutos del final de la primera parte, Sabitzer desde la media distancia haría exigirse a Courtois. Sin duda que el club germano controlaba el partido hasta ese momento, pero al reanudar la segunda mitad, Toni Kroos cobraría un tiro libre que pasaría muy cercano a la meta de Kobel. El Real Madrid empezaba a acoplarse en el partido y Dani de volea tocaría nuevamente la puerta rival hasta que en el minuto 73 el mismo Carvajal adelantaría de cabeza a los blancos. Desde ese momento el club español se tomaría el partido intentando ampliar la ventaja en repetitivas ocasiones, hasta que faltando 8 minutos Madsen se equivocaría en defensa y Bellingham asistiría a Vinicius, quien fue el encargado definitivo para liquidar el partido. La esperanza del club germano se avivaría por instantes con el gol de cabeza de Füllkrug, que posteriormente el juez de línea dictaminaría como offside. Y sin tiempo para más, el Real Madrid ganaba su Champions número 15, alzaba el trofeo que todos los futbolistas y clubes que compiten en el viejo continente desean alzar alguna vez y proclamaba a los merengues nuevamente como único e indiscutible rey de Europa. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Si te gustó, danos un like, comenta y comparte. De esta forma me ayudas a llegar a muchas más personas. No olvides suscribirte porque seguiré trayendo
trayendo mucho más contenido futbolístico al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.